Bien, vamos a iniciar ahora con el primer programa para que comencemos ya directamente a programar en Python. Lo primero sería conocer un poco cómo funcionan algunos aspectos de la sintaxis, características y demás para entender mejor su funcionamiento. Así que voy a crear uno nuevo, aunque ya teníamos uno que se llamaba Primeros Pasos en Python, ¿verdad? Recuerdo que ya lo teníamos por ahí. Pero por si han olvidado cómo crearlo, voy a repasar acá. Se hace un nuevo archivo en esta opción de aquí de la derecha, arriba, New, Python 3. Bueno, aunque habíamos decidido crear una carpeta para poder trabajar ahí, ¿verdad? Habíamos puesto una carpeta que se llamaba Intro a Python, creo. Sí, aquí tenía el ejemplo nada más. Intro Python, o era otro nombre, no recuerdo cómo le había puesto. O primeros pasos en Python era. Esta era la que estábamos trabajando. Muy bien. Entonces ya teníamos este archivo creado que si yo le doy clic lo puedo abrir y también lo puedo detener, pero por si lo hemos olvidado, voy a crear uno nuevo para repasar cómo se crean estos archivos. Uno se va aquí a New, luego Python 3, y esto lo que va a hacer es que va a crear una nueva ventana en la que está sin título. Si yo regreso acá, veamos que hay un sin título que ya está en verde, se está ejecutando ese archivo. Yo le puedo poner acá. Primeros pasos Python 02 le voy a poner. Aquel fue solo el documento en blanco y este ya sería hacer algo. Bien, ahora sí, ya veamos cómo funciona el notebook. Tiene la ventaja que cada celda de esta se puede ejecutar de manera independiente. Las variables, no necesariamente tengo que ponerle var al principio o float, nada de eso. Simplemente puedo decir que la variable, por ejemplo x, la más común de todas, sea igual a un valor. Si yo le pongo que sea igual a 1 y ejecuto esto, automáticamente la variable x, que se llama variable porque es un valor que puede variar, va a tomar cualquier valor que yo le ponga aquí después del igual. Y yo puedo ver el valor de esa variable, lo que tiene adentro, si llamo a esa variable y la ejecuto. Puedo poner acá, por ejemplo, la x. Fíjense que usé x en minúscula en este caso. Hay que tener cuidado que no voy a llamarla en un lado como mayúscula y la escribí primero como minúscula. Esto es case sensitive, se llama. Detecta mayúsculas y minúsculas, así que hay que mantenerlo igual en todas partes donde se llame una variable. Porque el nombre va a notar la diferencia si en un lado está con mayúscula o minúscula. Bien, aquí le pongo correr. Estoy en la celda 2. Y vean aquí cómo ya me dice que el valor es 1, ¿sí? Si yo quisiera saber el tipo de dato que es esta x, yo podría, por ejemplo, decirle type, que es una función en minúscula, type, como del tipo, y entre paréntesis, en programación hay muchas funciones que tienen su terminación en paréntesis porque dentro de los paréntesis llevan parámetros de qué es lo que van a recibir para poder procesar la información. Son como maquinitas que hacen operaciones dentro y devuelven valores. Nosotros vamos a aprender también a crear nuestras propias funciones. También hay otros conceptos más avanzados que veremos más adelante, como las clases, los métodos, que son muy similares y que ayudan para cuando hay código que es repetitivo. Sale mejor crear un tipo de objeto que permita reutilizar el código para no estar haciéndolo una y otra vez. Aquí yo quiero saber el tipo de dato y entonces ya existe una función en Python llamada type, así como en muchos lenguajes de programación, para ponerle la variable y que me diga qué tipo de dato es. Y me dice que es un entero, un int, un valor entero. Pero ¿qué pasa si yo aquí vengo y regreso y le digo que la x es 1.8? Ya no es un entero. Pero ojo con esto. Cuando en Notebook, que es lo que les mencionaba, que lo están utilizando los gigantes tecnológicos para trabajo colaborativo, esa parte modular, porque cada celda se puede hacer una revisión, un debug y ver si hay algún error y así el código va limpio paso a paso. Pero hay algunas cosas en las que hay que tener cuidado. Yo cambié aquí a que x tenga el valor de 1.8, pero no he ejecutado nuevamente este valor. Vean el orden de ejecución. La salida dice salida 2 va a ser igual a el número 1. Salida 3 va a ser igual a entero. No hay una salida 4 para el cambio que yo hice aquí. Significa que yo lo cambié y lo puedo hasta guardar,
pero eso no se ha ejecutado, ¿sí? Ok, entonces yo vengo acá y digo, bueno, quiero ver el valor de X y le doy play y vean cómo sigue siendo 1. Hasta que yo ejecute esta celda, entonces cuando vuelva a ejecutar el valor de X, ya me va a mostrar que es 1.8. Y si yo vuelvo a ejecutar el tipo de dato, que es X, me va a decir que ahora es un tipo float, un flotante que tiene puntos decimales. De igual manera, si yo aquí le pusiera, por ejemplo, nombre, Kenneth, y le doy play, y luego vuelvo a ejecutar esto con play, ya me dice que es Kenneth, y luego puedo hacer un type of, y cuando lo ejecute, el type me va a decir que es un string, una cadena de texto, ¿sí? No todo tiene que estar así separado necesariamente en bloques. A veces pueden haber buenos grupos de información en los bloques en una sola celda. O sea, yo perfectamente podría haber puesto esto como, lo voy a hacer con otra variable, z en minúscula, va a ser igual a 25. Y 25, luego le puedo decir que directamente acá me diga el valor de z. Que si yo lo ejecuto, lo va a mostrar acá. Pero va a mostrar cuando está en la misma celda solo la última ejecución, o sea, lo último que esté ahí. Si yo le pongo aquí el type de esa celda, la última ejecución. Yo pongo esto, vean cómo ya no me muestra el 25 como lo mostraba acá, sino que ya solo lo final, esa es la salida final que tiene esta celda. Solo puede tener una salida. Y ese es un tema que hay que considerar, porque a veces queremos ir viendo por separado algunos elementos, como por ejemplo acá quise ver el valor de la variable, aquí el tipo de dato de la variable, y ya en este caso que lo hice en una sola celda, vemos cómo funciona, que solo muestra lo último que se ejecutó, la salida. O sea, todo se ejecutó, pero solo puede hacer un output, por decirlo así, una salida del dato final de esa celda. Bien interesante, ¿verdad? Está bien limpio por ahí cómo funciona esto de Python. Y yo puedo decirle operaciones matemáticas, las de siempre, las sencillas. Esto aguanta, por ejemplo, que yo le diga que z u otra variable, y va a ser igual a z por 25, ¿sí? Y aquí mismo en esta celda le puedo decir abajo en otro renglón que me muestre el valor de y. Ya tengo y va a ser igual a z por 25 y que me muestre el valor de y. Y ahí lo ejecuto. Así que de esta forma trabaja lo que es Python con los valores, las asignaciones que tienen las variables. Ahora, algo muy importante que hay que considerar cuando estamos trabajando. Y es que en Python, más adelante, cuando tengamos algunas estructuras un poco más complejas, existen, en lugar del punto y coma, si se fijan en otros lenguajes de programación, toda instrucción hay que terminarla en punto y coma, en Python no, pero sí tiene lo que son tabulaciones. Y paso a paso las vamos a ir viendo cuando veamos cosas un poco más complejas, por ejemplo. Ahora, ¿cómo hacemos cuando queremos imprimir texto? Aquí ya vemos el valor de una cadena de carácter, pero la está poniendo con las comillas. Yo aquí quiero que, aparte de las comillas, me presente solo el valor interno que tiene. Para eso existe la función print. Print, y yo aquí puedo decirle que imprima el valor de X. Quiero que el X no lo cambie después, está como string. Cuando yo lo imprimo, vean cómo ya sale sin comillas. Me está dando realmente el valor que tiene por dentro la variable X como tal. Un valor de texto, que eso es lo que tiene por dentro, ya sin comillas. Y así también existe algo que es muy, muy interesante, que permite introducir valores y que es parte clave para este primer programa como actividad que van a realizar, que es el comando input. Con input es muy parecido, pero yo le puedo poner, muy parecido al print, pero yo le puedo poner ingrese valor. Y cuando yo le pulse, cuando yo le pulse Shift Enter o Run, me va a mostrar aquí ingrese valor y yo acá le puedo poner 5, por ejemplo. Cuando yo pulso Enter, ahí queda ese valor, ya la salida con el valor que quedó ahí marcado. Uno puede almacenar esto en variables, ¿sí? Uno puede almacenar esto en variables. Yo podría decir ingrese nombre, ingrese apellido, y guardarlo en una variable. Por ejemplo, decir que el nombre va a ser igual a input
input, y luego entre paréntesis, entre comillas, nombre, y luego podría estar en otra celda, o aquí mismo voy a poner apellido. Estoy creando variables, una variable que se llama nombre, que va a guardar lo que se ingrese con el texto nombre, o sea, para que aparezca una cajita y no aparezca en blanco sin saber qué es, sino que nos diga que hay que ingresar algo por ahí. Y aquí en apellido lo mismo, le voy a poner el input, vean cómo es todo en minúscula, adentro entre comillas puede ir texto, como también puede ir vacío, pero yo lo estoy poniendo con texto para que indique que es apellido. Y entonces cuando yo ejecute esto, vean cómo dice nombre, yo le pongo Kenneth, doy enter, y ahora Alvarenga, y ya esas variables contienen el nombre y el apellido. ¿Cómo lo puedo demostrar? Lo puedo imprimir, print, y aquí yo puedo poner un texto que podría decir bienvenido, bienvenido, y si yo quiero agregar aparte de texto variables, simplemente lo hago con el símbolo más. Símbolo más, y yo puedo poner nombre en minúscula porque es esta variable que creamos acá la que yo quiero imprimir en pantalla. Bienvenido, espacio, símbolo más, pero ahí va a quedar pegado. Ya lo vamos a ver. Apellido. Vamos a ver, lo ejecuto y vean, bienvenido Kenneth Alvarenga, todo pegado. Yo podría agregar aquí en medio con otro más, unas comillas con espacio. Así. O sea, como si fuera una variable más. Va texto, símbolo más para agregar otra cosa. Bueno, agrego una variable. Símbolo más para agregar otra cosa. Agrego, entre comillas, texto. Todo lo que son caracteres, cadenas de caracteres van entre comillas. En casi todos los lenguajes de programación es algo bien universal. ¿Por qué? Porque los caracteres pueden tener espacios. Y si estuvieran solo como una sola palabra, ¿qué le puede hacer entender a la computadora que no estamos hablando de una variable apellido en lugar de poner la palabra apellido? Así que cuando van palabras, frases, todo lo que son textos, generalmente en casi todos los lenguajes de programación van entre comillas. Y Python no es la excepción con eso. Bienvenido, nombre, ¿verdad? Con el símbolo más ahí. Luego agregué un más para poner un espacio de carácter en blanco. O sea, aquí podría ir otra palabra, lo que quisiera, pero lo único que quiero es un espacio para separar. Y luego un símbolo más y luego el apellido. Y cuando ya lo ejecuto con el play, vemos que dice bienvenido Kenneth Alvarenga. Muy bien, ahí vimos un poco de lo que son los tipos de datos sencillos que los toma automáticamente según la asignación. Y luego algo muy sencillo como el poder imprimir y capturar valores para poder dar una salida. Así que con este primer ejercicio espero que puedan dar esos primeros pasos en Python y continuamos ya en el siguiente video haciendo un programito ya un poco más interesante. Cualquier consulta me pueden poner ahí en los comentarios para ayudarles a explicar mejor o ampliar o algún tema que se quiera abordar. Lo podemos sin problemas profundizar. Pero vamos paso a paso para ir aprendiendo bien el funcionamiento de Python y poco a poco entrar ya a sus complejidades. Listo, continuamos ahora sí con el siguiente video.